A Metrópolis, la clave me escucha. Everybody talking about 1, 2, 3, 4. Everybody talking about 1, 2, 3, 4. Everybody do the 1, 2, 3, 4. Everybody talking about 1, 2, 3. Well, you know I'd walk a mile just to die. 12:35 de la tarde, seguimos con Metrópolis en el 92.9. Bien, a propósito de la pregunta del día de hoy que tiene que ver con la opción de que Santiago Wanderers ascienda a Primera División y estas reuniones que se han sostenido en las últimas 24 horas, ¿quién está a cargo de la corporación de Santiago Wanderers? Don Mario Guiller, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Algún avance respecto de la presentación que se hizo ayer en la Corte de Apelaciones de Valparaíso? No, estimamos que hoy en la tarde ya tenemos más respuesta más clara o dónde está ya el avance definitivo. Mario, ¿cómo está? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Gómez. ¿Nos puede explicar un poquito lo que presentaron ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso? Sí, correcto. Se presentó un recurso de amparo y una orden de no innovar en favor a los socios e hinchas de Santiago Wanderers, aludiendo lo que se pide de la justicia deportiva, en contra también del Consejo Presidente, la votación del Consejo Presidente el viernes pasado. Esto se presentó en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ¿no es cierto? Así es, sí. ¿Qué pasa, Mario? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Si, tal como ha aparecido en las últimas horas o como se pretende, los clubes se dan cuenta del error, lo corrigen y el próximo viernes postulan que efectivamente Wanderers debiera subir, ¿qué pasaría con la presentación? ¿Se puede retirar? Indudable. En cuanto tengamos nosotros la resolución firmada, en ese preciso momento, digamos, se retira. Eso ayer lo conversamos, lo tenemos zanjado con los abogados también, así que evidentemente estamos esperando la resolución. ¿Y han recibido alguna información un poco más clara desde la NFP o desde algún club en términos de, por ejemplo, si a partir de la reunión de ayer de esos 8 o 9 clubes con la NFP en Quilín hay una posibilidad cierta de que se logren los 4/5 para cambiar este error cometido el viernes? Solo informaciones que hemos recibido a través de Twitter o informaciones no oficiales, digamos. Así es que estamos esperando que finalmente este viernes se resuelva en favor nuestro y poder revertir, a nuestro entender, una decisión equivocada. Estamos a la espera. ¿Bajo qué condiciones, Mario, se cambiaría, o sea, se retiraría la querella? Si Wanderers sube o se le da el paso para poder ser definido como campeón, sube a la Primera A y recibe por subir a Primera A los dineros habituales de cualquier equipo de Primera A, o basta con que se diga Wanderers sube? No, nosotros no estamos en condiciones de ir a competir. Si vamos a competir, tiene que ser en condiciones igualitarias. Por lo tanto, si no se cumplen esos tres requisitos, ser campeón, subir y recibir el mismo dinero, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. O sea, para tenerlo claro, por si pasa el viernes. Mario, no, de ninguna manera. Mario, ¿no me deja sorprender que el recurso lo presente el presidente de la corporación y no el presidente de la Joya del Pacífico, que es un poco la concesionaria de Wanderers? Bueno, nosotros hoy, a partir del día viernes, como corporación, solicitamos de inmediato una reunión, un directorio extraordinario de la Sociedad Anónima Deportiva, de los cuales somos 2 representantes de la corporación que vamos a ese directorio, 2 de 11, y lo pedimos de inmediato el día viernes, el cual se realiza hoy a las 14 horas, y la idea nuestra es que a partir de ahí poner, digamos, en mesa el punto único de que la Sociedad Anónima Deportiva Santiago Wanderers sí o sí presente este reclamo en el Tribunal Patrimonial de la NFP primero y luego al TAS. Bueno, yo no me voy a referir, digamos, a las velocidades de reacción de cada uno de los estamentos. Nosotros hemos hecho conferencias de prensa, marchas, etcétera. Tenemos como una convocatoria este día viernes, vamos a ir a la NFP, salimos a las 9 de la mañana acá de Valparaíso. No nos vamos a quedar tranquilos hasta cuando no tengamos la resolución definitiva. ¿Y cómo es la relación de la corporación hoy día con la concesionaria? Se basa en una relación solamente contractual. Tenemos diferencias fundamentales y basales, principalmente
determinada en cuanto al modelo de gestión del fútbol. Nosotros pensamos que los socios deberían tener mayor injerencia en el control. Sin ir más lejos, el Consejo de Presidentes deberían ser abiertos, así como la Cámara de Diputados, incluso. ¿Por qué tan a puerta cerrada? Dejan afuera a todos los socios e hinchas del fútbol, que finalmente sin nosotros podemos pensar de que esta actividad o actividad social para nosotros y para ellos una industria no funcionaría. En ese sentido, ¿sienten que fueron mal resguardados los derechos de Wanderers en los últimos consejos a partir de lo que pasó con la Sub-19 y el viernes pasado? Bueno, el primer mazazo fue con la Sub-19, creo que ahí faltó fuerza, mayor ahínco en poder determinar y defender esa postura, y por supuesto termina este día de viernes también, digamos, pasándonos la máquina encima. Creo que podríamos, claro, uno puede decir una crítica al representante o a Rafael González, que podría haber defendido con mayor ahínco, pero como no sabemos la interna, no sabemos la discusión que se dio al interior, tampoco podemos hacer una crítica al voleo. Por eso que nos gustaría también que los consejos de presidentes sean abiertos a todos los socios y socias hinchas de Chile. Ok, Mario, muchas gracias. Ojalá que siga funcionando bien, que siga avanzando este recurso que presentaron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso y que tengamos novedades buenas para Wanderers porque son un justo campeón. Muchas gracias y que estén muy bien. Ahí está, un abrazo. El representante de la Corporación de Santiago Wanderers clarificando qué es lo que pasa con esta presentación en tribunales y dejando muy claro que si evidentemente se llega a un acuerdo donde Wanderers sea declarado campeón, suba a primera división y además suba recibiendo los mismos dineros que recibe cualquiera otro de los representantes de primera, ellos van a retirar la presentación y la demanda legal. Si no, nones. Pero no me deja llamar la atención a mí, Felipe, que esto lo haga la corporación y no la... No, porque están desgraciados ese tiempo. Pero la capacidad de reacción de la corporación que tiene el interés mucho más ideológico, el interés del fútbol de ver a su equipo en primera división. La concesionaria tiene un... O sea, la concesionaria, es lo que le preguntaba al final, la concesionaria paveó 2 veces. Por eso. En el consejo, en una los perjudicaron con la Sub-19 y en la otra con el merecido y justificado ascenso. Entonces, evidentemente, si tú ocupas 2 asientos de 11 y ves que los otros 9 no hicieron lo que tenían que hacer, o el representante en el consejo no hizo lo que tenía que hacer, te preocupas. Bueno, por eso no me deja llamar... Y lo digo con su quea, porque las 2 veces, cuando pasó lo de la Sub-19 de Wanderers y cuando pasó lo del viernes, las 2 veces llamó mucho la atención lo silente y lo poco activo que había estado los representantes de Wanderers en el consejo para defender los derechos del club. Fue comentario de otro de los asistentes, digamos. Entonces, bueno, hay un tema ahí, sin lugar a dudas. Fíjate que va con un 59% ganando la postura o la opción que dice que suba Wanderers y La Serena. Está con un 26% la opción de que sea Wanderers y hay una liguilla. Un 9% piensa que solamente debe subir Wanderers y un 5% piensa en que esto se deba mantener sin ascensos, es decir, dejarlo tal y cual como está, con el hashtag Metrópolis Voltereta. Este día martes hablamos de la situación de Wanderers y este consejo que se viene el día viernes. Ayer hablábamos, Cristian, de la decisión de O'Higgins de terminar la relación contractual, con el Fantasma, o más bien no renovarla porque se terminaba, con el Fantasma de Figueroa. Por lo tanto, es el primer club que post consejo se queda sin entrenador y ya se habla de que sería Paqui Meneghini, el ex técnico de Calera, su reemplazante. Pero hoy hubo más informaciones respecto a clubes de primera división porque otro de ellos decidió terminar el contrato con el antiguo técnico. Sí, es Hugo Vilches. Pero ¿cómo decir, Vilches jugó un partido? ¿Tuvo a cargo un partido? Un solo partido duró a cargo de la banca de los torteros. ¿Y ya se acabó la convicción de Curicó de que era un técnico, señor, que les convenía? Se publicó un comunicado de prensa. Eso yo no lo he visto nunca. Y un técnico que dure un partido. Alcanzó a estar un puro partido. Nunca. Más que claro, tú lo contrataste para
la urgencia que tenía Curicó, que estaba con el fantasma del descenso. El partido que dirigió lo perdieron. Y bueno, después vino el tema de las suspensiones. Pero claro, Hugo Vilches es un entrenador que en Audax Italiano un año fue elegido el mejor entrenador. Sí. Después, bueno, no tuvo buenas campañas, pero me parece curioso la actitud del equipo, de la dirigencia de Curicó, de con solo un partido dejar el contrato con Hugo Vilches. Mira, también, por ejemplo, y se está moviendo harto, pero básicamente lo que tiene que ver con la salida, estos finiquitos de contrato. A lo de Fantasma Figueroa se suma la salida de O'Higgins de Rancagua de Miguel Pinto, Agustín Dofo, Renzo López, Marco Sebastián Pol, Fabricio Ramírez, Rodrigo Yáñez y Alejandro Contreras son algunos de los nombres que ya dejan de pertenecer a la concesionaria que está a cargo del capo de provincia. Hoy en la Universidad Católica se juntaban con los jugadores para ver qué jugadores continuaban y qué no continuaban. ¿Tenemos alguna novedad en la Universidad Católica? Mira, ¿no? lo concreto es que, por ejemplo, Dubier Riascos, el colombiano que llegó La como Culebra. carta goleadora. ¿La Culebra? La Culebra. ¿Por cómo celebraba los goles? Claro. Ah. ¿O por otra razón? No, por cómo celebraba los ¿Cómo goles. celebraba los goles? Bueno, que al principio también tuvo una llegada algo cuestionada porque llegó a trazar un par de entrenamientos. Parece que le gustó la noche santiaguina. Bueno, Riascos no sigue. Jason Vargas y Juan Cornejo serán los tres futbolistas que por lo pronto, digamos, dejan de ser jugador de la Universidad Católica y no se les renovó. Lamentable, a ver, Jason Vargas es un jugador que cuando explota, me parecía que eran unos grandes proyectos que tenía el fútbol nacional, que era formado en la Universidad Católica, pero era un jugador, claro, que tenía problemas de conducta, un poco que venía, cuando hablamos de la marginalidad, Jason Vargas es un jugador que familiarmente ha tenido muchos problemas históricos y no ha logrado ganarle, como muchos le han ganado a la vida, como muchos le han ganado a la historia familiar. Jason Vargas no lo ha logrado y bueno, fue vendido en una plata importante a Estudiantes de La Plata. Muchos decían no, es que se fue muy joven. Volvió a Católica, estuvo en Canadá, cometió el error en la selección sub-20. Un tema de violencia también intrafamiliar. Entonces, lamentable, es triste la historia de Cometió delitos. Cometió- Partamos nosotros también en el mundo del fútbol por decir las cosas como son. Sí, no, sí, sí. no fueron errores, fueron delitos. Sí, pues, estuvo procesado incluso. Sí, pues. No, Una orden de alejamiento tuvo incluso en contra de él el año pasado. No me acordaba. Sí, Pero sí. o sea, finalmente no es un jugador que tenía mucho potencial y no ha podido con su historia, no ha podido con estos delitos, no ha podido con sus problemas, no ha podido con las diferencias, los diferentes problemas que ha tenido y bueno, hoy día le toca salir de la Universidad Católica nuevamente. Yo pensé que en esta vuelta a la Universidad Católica él se debía reencontrar, que la Universidad Católica es un sacrificio importante porque quizás no lo necesitaba mucho. ¿Te acuerdas que además lo pelearon hasta última hora con la U? Con la U y bueno, deja pasar otra oportunidad más Jason Vargas. Lo concreto, por ejemplo, es que Sebastián Sáez, César Fuentes y Estefano Mañasco serán renovados. Lo que sí está Me complicado. parece lo más inteligente, digamos, ¿no? Sí. Los tres fueron importantes en la campaña de la Católica. Claro, porque lo que pasa es que Católica a mitad de año trajo al Gato Silva, o más que a mitad de año, casi en el último tercio del año. Pero el Gato Silva sufrió una lesión grave y yo creo que si el Gato Silva no se hubiese lesionado, quizás César Fuentes Se hubiese ido. podría haber prescindido de él. Pero una vez que el Gato Silva se lesiona, César Fuentes sigue siendo importante como volante central con Ignacio Saavedra. Saavedra. Y el caso de Edson Puch en la Católica me parece que está más fuera que dentro. El Pachuca. En este caso, claramente por plata. Claro, no, porque el la Pachuca decisión deportiva del club es intentar de todas maneras mantenerlo. Y bueno, y si se va Jason Vargas y Puch, Universidad Católica necesita un jugador urgente por la banda, por el frente ofensivo izquierdo, porque el titular era Puch y la alternativa podría haber sido Jason Vargas. Pero no. O Munder. Sí, pero Munder para mí, yo creo que Munder todavía le falta mucho como para hacerse del puesto. Y el otro jugador que yo creo que también va a partir es Carreño. Carreño es un jugador que partió jugando muy bien y después ya tuvo algunos problemas. Carreño no logra hacerse del puesto cuando juega, después pasa a ser un jugador trascendente, no lo citan y termina desapareciendo. Es segunda vez que le pasa lo mismo en la Universidad Católica. Fueron muy importantes para la diferencia futbolística, a mi modo de ver, muy amplia, sobre todo como propuesta que generó el plantel de Católica de esta temporada en relación al anterior de Beñat San José. Fueron muy importantes Pinares y Puch. Le dieron otro tono al equipo, le dieron otro
sistema incluso de juego, para bien, desde mi criterio. Cambiado también un poco por la forma de juego de Quintero. De Quintero, claro, no. Pero digo, la forma de hacer ese cambio Claro. estuvo basada en buena medida en el rol de Pinares. Los intérpretes fueron Pinares y Puch. Y en el rol de Puch, y en ese sentido, claro, es muy importante para la Universidad Católica tratar de que se puedan mantener, creo yo, para el próximo año, sobre todo sabiendo que vas a competir otra vez en Copa Libertadores. Y que Católica tuvo una muy mala presentación en la competencia internacional, que jugaron muy mal, y jugaron mal los jugadores más importantes. Jugó mal Dituro en algunos partidos, que en el campeonato nacional no falló. Jugó muy mal Agüet. Agüet tuvo una muy mala Copa Libertadores, siendo que en el torneo nacional... Pero fue rara la Copa Libertadores Católica, porque tuvo partidos buenos. El partido con Rosario acá, el partido con... El partido en Paraguay, con Gremio, con Libertad, muy malo. 3-0. Y con Libertad acá también fue malo. Pero tuvo partidos buenos. Sí, tuvo partidos incluso buenos. Con Rosario en Argentina no fue malo. Yo lo que le puedo entender es que Quintero recién venía llegando, estaba haciendo cambios importantes desde la estructura de juego. Y los cambios estructurales siempre demoran un tiempo. Los cambios estructurales no son de un día para otro. Recordemos que la Universidad Católica venía de un Beñat San José que tenía un fútbol muy defensivo, donde se recogía muy bien y salían en contragolpe, donde hacían un gol y bastaba. Y Quintero no. Quintero dijo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un buen trabajo defensivo, pero necesitamos ir a jugar al partido del terreno rival, necesitamos tomar más riesgo, necesitamos jugar en otra parte. Y bueno, y cuando parte jugando la Copa Libertadores, todavía me acuerdo, los primeros partidos los jugaba Agüet con Carreño. Dos volantes que no son ni uno de los dos volantes central, son dos volantes, son el segundo volante central, Sí. pero ni uno de los dos es a ver, tanto 6-6. Carreño como Agüet están siempre pensando con el imán de la pelota. El volante central lo que no tiene que tener es el imán de la pelota. Si la pelota está atacando, achicar ofensivamente y tomar el 10 rival. Si pasó el lateral derecho, hacer el relevo. Es absolutamente, están seteados distintos. Y hay mucha gente que no se da cuenta que Agüet no es un volante central. Agüet es un jugador que colabora defensivamente, es un jugador que tiene condiciones defensivas, pero no es el volante central. Ahora, salvo que tus acompañantes sean de tal nivel y de tal despliegue, Claro, que- como Pirlo o David Pizarro, que efectivamente sí puedes darte el lujo de además ser pero prácticamente el conductor del equipo. Pero al final del día... Pasa poco. Al final del día, Felipe, cuando el Real Madrid tenía a Kroos, tenía a Modric, tenía a... ¿Quién era el otro volante que tenía? Casemiro. No. Necesitaban a Casemiro. Mejora sí. cuando entra Casemiro. Claro. Casemiro le da el equilibrio. El Barcelona tiene un volante Isco. central distinto. Isco. El Barcelona tiene un volante central distinto que es Busquets. Busquets no es un jugador, pero Busquets tiene la gracia que siempre está mirando desde otra posición. Está cumpliendo su rol. Está cumpliendo su rol. Bueno, y Universidad Católica, cuando entra César Fuentes y sale Carreño, Universidad Católica mejora. Ordenado. Y eso es después después del tercer partido de Copa Libertadores. Entonces, claro, yo entiendo que Quinteros fue con el tiempo encontrando el engranaje y el funcionamiento del equipo. A propósito, no se sabe bien todavía lo que va a pasar con Quintero. Dejó abierta la puerta diciendo que en la conferencia de ayer que si recibía una oferta la iba a analizar, lo que no tiene nada de malo, es obvio. Cualquier profesional de cualquier área, de cualquier ámbito tiene la obligación, no solo la necesidad ni la posibilidad. Si recibe una oferta tiene que analizarla, obviamente, es parte del profesionalismo. Lo mismo que le pasó con Beñat San José, que tuvo una buena temporada, y Beñat San José tuvo una muy buena oferta de Emiratos Árabes y partió. Y se fue. Tiene, según entiendo yo, por el contrato con Católica, tiene solo este mes, el mes de diciembre, para pagar la cláusula de salida, entre comillas, barata, que son $50,000. Si no, es mucho más caro después aceptar una propuesta externa. Por lo tanto, efectivamente, si hay un mes en que lo va a analizar, o días en que lo va a analizar Quinteros, es este. Tiene una oferta de México. Eso es lo que dicen, al menos. Él no lo ha querido reconocer, pero tiene una oferta de México. Me parece a mí que esa cláusula de salida de $50,000 podría usarla. Me parece que es. O sea, además, a mí el me parece contexto bien social que vive hoy día el país también, como que... Está ligado a dos cosas. Está ligado a si tiene o no una oferta, efectivamente. Está ligado a la rapidez con que tiene que tomar la decisión por esta cláusula, que después cambia. Está ligado, ojo, no nos olvidemos, a la posibilidad todavía abierta que se vaya Reinaldo Rueda de la selección. Él lo anunció, no ha vuelto a hablar Reinaldo Rueda, como para decir, aunque va a estar hoy día en el sorteo. Dijo que si no había fútbol, él se tenía que ir. No hay fútbol. Sí, es raro. Porque uno de los candidatos inmediatos sería Quintero. Y es parte de los candidatos que le interesan a la NFP en caso que se vaya Rueda. Ahí podría haber un cambio también. Pero a propósito de lo de Rueda y lo que dijo ayer Quintero, a mí me tiene un poquito
Hasta la coronilla. enojado y hasta la coronilla esta lógica de decir, oye, es que si no hay fútbol yo me tengo que ir. Si es un mes sin fútbol el que ha pasado. Si estuvieran efectivamente en Afganistán y llevaran 6 meses sin actividad deportiva, uno puede entenderlo, pero por un mes sin jugar, empezar a amenazar que si no hay fútbol me voy, quiere decir que te importa poco el país donde llegaste. Muy poco. A mí no me gustan esas declaraciones, a mí al menos. A mí me parece, yo me quiero enfocar un poquito en la cláusula de los $50.000, que no es mucha plata para mucha gente, $50.000 le puede cambiar la vida, pero en las cifras del fútbol, como decía Bielsa, que muchas veces son inmorales, me parece que es una cifra absolutamente buena para el club, buena para el club y buena para el entrenador, porque si el club cree que después de un año de análisis Quintero no resultó, Quintero no le dio el tono que quería Universidad Católica dice, ¿sabes qué? Hago la pérdida, pago $50.000 y no me desangro. Porque cuando tú echas un entrenador a mitad de temporada y tienes que pagar todo el contrato, ahí sí que son cifras importantes, me parece que los $50.000 me parece una cláusula inteligente, es de alto riesgo en esta instancia para la Universidad Católica porque Quintero lo hizo bien, pero finalmente yo creo que es un sistema de contrato que me parece inteligente para los dos lados. Cuando volvamos, seguimos conversando de fútbol y nos metemos también en Colo-Colo por el tema Valdivia. Ojo que Valdivia recibió ya una oferta desde México. ¿Por qué? Porque Pablo Guede, que está hace algunos meses en México, que le está yendo muy bien en México, pero muy bien, lo llamó para decirle que si no seguía en Colo-Colo, él le tenía un espacio en México. Volvemos. La metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La clave me escucha.